Palabra de Dios en Segundo de Crónicas, capítulo 33. Santo es el que vive para siempre. Santo es el que vive para siempre. Y vamos a mirar el verso 12 y el verso 13. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Levante su mano derecha y diga duro: Señor, háblame. 3 veces. Señor, háblame. Recibe la gloria. Amén. Quiero predicar este mensaje colocándole como título: vaya olvido, en 2 signos de admiración, al principio y al final. Vaya olvido. Vive Cristo para siempre. Cuando uno dice una palabra con admiración, es más o menos así: vaya olvido. Ese es el título del mensaje: vaya olvido. ¿Por qué he querido colocarle a este mensaje la palabra vaya olvido? He querido colocársela tomando como base el significado de la palabra Manasés. La palabra Manasés o el nombre Manasés significa el que se olvida. Cristo vive para siempre. Entonces, el que se olvida es Manasés. Manasés significa el que se olvida. Por eso quise colocarle al mensaje como título: vaya olvido. Santo el nombre del Señor. Los que podemos estudiar la palabra del Señor sabemos que Manasés es hijo de uno de los grandes reyes que tuvo el pueblo del Señor, llamado Ezequías. Y que Ezequías es conocido como un maravilloso rey, que lo primero que hizo cuando llegó al trono fue empezar a restaurar la casa de Dios. Habló con los levitas, los concientizó, les habló a su corazón olvidadizo y les dijo que ellos eran servidores de Dios y que ellos debían de ocuparse al servicio a Dios, que arreglaran la casa de Dios, que la limpiaran, que la colocaran bonita, que la embellecieran y que se restaurara nuevamente el culto a Dios. Cristo vive para siempre. Ezequías
hizo grandes reformas religiosas también. Ezequías celebró la gran Pascua. Ezequías era un hombre maravilloso, pero también dice la Biblia que ese gran hombre, que ese maravilloso rey, un día cualquiera se le fue el humo a la cabeza y se llenó de soberbia. Le picó el gusano de la altivez, del orgullo. Y yo quisiera compartírselo a usted. Maravilloso el nombre del Señor. En el capítulo 32 del mismo libro de Segundo de Crónicas, porque quiero decirle que los hombres, por maravillosos que sean, tienen la opción de fallar. Por eso es que yo le estaba diciendo que hiciéramos esa ecuación, que reconociéramos a Jesús como nuestro pastor, porque Él sí no falla. Pero los seres humanos, por buenos que sean, por excelentes que sean, están propensos a fallar. O más bien podemos decir, todos los seres humanos estamos propensos a fallar. Pues eso le pasó a Ezequías, capítulo 32 de Segundo de Crónicas, verso 25. Mire lo que la palabra del Señor dice. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. En algún momento el corazón de este hombre maravilloso, dice la Biblia, que se enalteció. Yo conozco buenas ovejas, excelentes ovejas, que en algún momento el corazón se les enaltece, se vuelven arrogantes, se vuelven agresivos, se vuelven insoportables y hasta se van de la congregación porque el corazón se les enalteció, siendo buenas ovejitas, siendo buenos hombres de Dios, buenas mujeres de Dios. Lo mismo también he visto a muchos compañeros en el santo ministerio, hombres de Dios preciosos, con cargos preciosos, con un mensaje precioso, con una autoridad preciosa, con un respaldo divino precioso, pero algún día el corazón se les enalteció también y dijeron que ya no cabían dentro de esta obra del movimiento misionero mundial y que se iban a abrir otra obra más grande. Y parece que esas obras grandes se toman una pastita de chiquitolina y no crecen, se quedan enanas, van desapareciendo. Entonces uno dice, ¿en dónde estaba entonces eso que decían? Alabado el nombre del Señor. Pues también quiero decirles que así como Ezequías tuvo el valor de enaltecerse, también tuvo el valor de humillarse sin tener que irse de la congregación. Y no es lo mismo que se humille un creyente a que se humille un pastor. A los pastores les parece muy duro humillarse, pero los pastores también nos humillamos cuando tenemos que humillarnos. Pues veamos que así como Ezequías se enalteció,
y se enorgulleció, también tuvo esa linda capacidad de reconocer su error. Veamos lo que dice el verso 26, seguidito allí donde estamos. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y se humilló él, y se humillaron los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, podemos decir que errar es de humanos, pero reconocer el error es de humanos espirituales. Alabado el nombre del Señor. Que ninguno estamos exentos en algún momento a creérnoslas, pero que también todos tenemos la posibilidad en algún momento de decir, no, venga, ¿qué pasa? Yo me estoy creyendo aquí más que ustedes. No, eso no es así. Yo reconozco que se me llenó el corazón de aire, y yo ya me creo la mejor oveja de la iglesia, y yo ya me creo la más importante, y ya yo peleo con el pastor, peleo con los líderes, me enfrento a todo el mundo. Pero venga, yo reconozco que yo no puedo seguir así. Yo me humillo. Eso es bueno, hermano. Entonces, con Ezequías no hubo ningún problema. Y quiero decirle que la persona de la que les voy a hablar, Ezequías, es el papá. Ezequías es el papá de Manasés. Y es imposible que un hijo de nosotros no nos conozca. Si los que saben bien cómo somos los papás son nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces es imposible que Manasés no haya visto a su señor padre en todo su entrar y en todo su salir. Y yo me imagino que todos sus hijos sabían por dónde su papá había pasado, sus triunfos, porque quiero decirle que Ezequías era un hombre de fe, de oración. ¿En dónde dice eso la Biblia? Dice la Biblia que Ezequías los problemas difíciles se los entregaban a Dios. Mírenlo ahí en el capítulo 32 y en el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes de capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ustedes vean que Ezequías era un tremendo hombre, que los problemas más difíciles se los llevaba ¿a quién? A Dios. Y eso tuvo que haberlo sabido Manasés, que su nombre significa el que se olvida. Pues bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Bien, pero si el tema es vaya olvido, entonces esa palabra olvido, ¿de dónde viene? Pues se cree que esa palabra olvido viene del latín oblitare,
que significa perder de la memoria un suceso. Pero parece que Manasés en su memoria no perdió un suceso. Parece que perdió todos los sucesos que tenían relación con Dios, porque Manasés se olvidó, fue de Dios. Y usted sabe que uno olvidarse de algún favor o de alguna cosa, eso es normal. Y de hecho hay muchas cosas de las que uno no quisiera recordarse. Pero olvidarse uno de Dios, eso no es normal. ¿Vive Cristo para siempre? Pues quiero decirle que Manasés se olvidó de Dios. Se olvidó completamente de Dios. Porque se tiene uno definitivamente que haber olvidado de Dios para hacer lo que hizo Manasés. Verso 2 del capítulo 33. Dice: pero hizo lo malo. Para hacer lo malo nos tenemos que haber olvidado de Dios. Nadie hace lo malo si primero no se ha olvidado de Dios. ¿O me equivoco? Alabado el nombre del Señor. Nadie hace lo malo si primero no ha perdido de la memoria el suceso de que Dios lo ama. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que lo hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea que Manasés se volvió tal cual como eran los habitantes de Israel antes de que llegara Israel. Vive Cristo para siempre. Los habitantes de Canaán se quedaron cortos en comparación a Manasés. Y vamos a enumerar algunas cosas. Dice el verso 3, número 1, edificó lugares altos, los que Ezequías su padre había derribado. Eso es grave. Los logros que su papá había tenido, él volvió y los levantó. Poder en el nombre del Señor. Número 2, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Número 3, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Wow. Para uno rendirle culto al sol y a las estrellas y a la luna, se tiene uno que haber olvidado de Dios definitivamente. Pero sigue la palabra de Dios diciendo: 4, edificó altares en la casa de Jehová. Oiga, hermano, es como si aquí en este templo se hiciera por ahí otro templito para adorar al diablo. Eso es grave. Poder en la sangre de Cristo, en el templo de Jehová, o por lo menos en el área del templo de Jehová, le hizo altares a los Baales. Vaya pensando en Manasés lo que está haciendo. Dice la palabra del Señor: en Jerusalén, dijo Dios, estará mi nombre perpetuamente,
Y lo que está haciendo Manasés es sacando a Dios definitivamente. En el verso 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Allí un altar a Baal, allí un altar al sol, allá un altar a la luna, allá un altar a la estrella, allá un altar a aquella otra estrella, y llenó todo el templo del área del templo de Jehová de altares. Y eso es aterrador. Si uno lo trae a la mente y si uno se lo imagina allá en medio de esa escena, eso es aterrador. ¿Quién lo está haciendo? Manasés. En el verso 6, pasó a sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón. Le ofrecía a sus hijos al diablo. Era hasta satanista el hombre. Iba donde el diablo y le ofrendaba a sus ¿qué? Sus hijos. Vive Jesús para siempre. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y luego que ya tiene el pastel hecho, le coloca el moñito. Verso 7. Además de esto, ahí está el moñito. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Hizo una estatua especial. Y donde Dios dijo, pondré mi nombre, Manasés colocó al diablo. ¡Wow! ¿Cierto que para usted y para mí, para este hombre, ya no hay perdón de Dios? ¿Cierto que una persona de estas, nadie ora para que se salve? Y si ahora yo le cuento una historia, nos va a dejar boquiabiertos. Porque yo conozco hermanos que han cometido pecado. Pero si los comparamos con estos, no es ni el 1%. Porque quizás a usted se le fueron los pies, adulteró, fornicó, mintió, robó, estafó, hizo cosas feas. Está en la iglesia, el Señor lo perdonó, lo reconcilió con Él, y usted tiene un terrible problema, que usted no se cree perdonado todavía. Usted no se las cree que Dios le haya perdonado. Y usted anda con las alas arrastrando. No, pero yo con todo lo que hice, ya para mí no hay perdón de Dios, para mí no hay arreglo, ya para mí no hay nada, ya yo qué cuento ya de servirle a Dios, que yo no. Y usted se deja trabajar por el diablo, pero le ruego que usted se compare con Manasés. Párese al lado de Manasés y verá que usted es un santo, con todo y lo malo que usted ha hecho. ¿O me equivoco? Alabado el nombre del Señor. Pero quiero decirle algo, hermano. Todo esto lo hizo Manasés porque porque perdió de la memoria el suceso de Dios en su vida. En ese olvido cometió todo esto.
Pero aquí viene lo más lindo de este mensaje. Dios tenía un propósito con Manasés. Para Manasés, según toda la congregación de Israel, no hay perdón para Manasés. Para Manasés no puede haber borrón ni cuenta nueva. Todo lo que hizo, llenó el templo de Jehová, llenó la casa de Jehová, la llenó de altares al sol, a la luna, a las estrellas. Se dedicó a que le leyeran la mano, leía el horóscopo, consultaba agüeros, le presentaba a los hijos al diablo. Colocó a Satanás en el templo de la casa de Jehová. ¿Cree usted que alguna ovejita de las que él pastoreaba creía que Manasés se iba a arreglar? Nadie. Nadie podía creer. Era inconcebible que desde el punto de vista humano hubiera arreglo para Manasés. Pensemos, porque a veces somos ligeros. Cuando alguien comete un error, lo descalificamos para siempre. Y eso es un error. Porque las personas con las cuales Dios tiene un propósito tienen errores. Y de esos errores se encarga Dios. Dios sabe. Usted tiene su manera para darle forma a una varilla, para que se haga una construcción. Pues Dios también tiene su forma para que usted y yo demos la curvita que necesitamos dar. Dios también tiene la forma. Entonces, como Dios vio que Manasés hizo todo lo que usted ve y yo que hizo, pero le falta un agravante que usted no se acuerda. Yo sé que usted lo sabe, pero no se acuerda. Manasés, que le estoy hablando aquí, fue el que le hizo la guerra a Isaías, el profeta aliado de su papá. Isaías se tuvo que desterrar y se cree que se metió dentro de un árbol ahuecado, y en ese árbol ahuecado se escondió Isaías, y Manasés lo mandó a cerrar el palo con Isaías adentro. Alabado el nombre del Señor. Este Manasés aserró a Isaías, lo partió por la mitad con una sierra, con palo y todo. Ahora sí usted dice, hay esperanza para Manasés, hay oportunidad para Manasés. Desde el punto de vista humano, no hay esperanza. Pero una cosa piensan los humanos y otra piensa Dios. Dios decía en su trono, Manasés se olvidó de mí. Manasés me sacó de su mente, me sacó de su memoria, me sacó de sus recuerdos. Pero yo tengo un propósito con Manasés. ¿Qué hago pues con Manasés? Ya sé lo que voy a hacer con Manasés. Ya sé lo que voy a hacer con Manasés, porque Manasés necesita un tratamiento diferente. Y entonces, en el verso 11, el Señor le da manejo al tratamiento para enderezar a Manasés. Por lo cual Jehová
trajo contra ellos, contra Manasés y contra Jerusalén, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué hace Dios? Manda a unos generales de los asirios y le colocaron cadenas, le colocaron grillos y dijeron: esta palomita se va para Babilonia. Y lo mandaron para Babilonia. ¿Cómo iba el rey? Amarradito de pies y manos. ¿Cómo iba el revoltoso? Amarradito de pies y manos. ¿Será que Dios tiene poder para arreglar a un revoltoso? Entonces hay esperanza para usted también. Alabado el nombre del Señor. Escuche la palabra, porque oír la palabra es oír a Dios. Verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oiga, la memoria se le devolvió. La memoria revivió. La memoria trajo al recuerdo algo. Y lo que trajo la memoria al recuerdo es que Dios existía. Pero cuando se acordó de Dios, cuando se sintió amarrado, cuando se sintió que lo apretaron, que lo mandaron para Babilonia, dice la palabra que luego que fue puesto en angustia, se acordó que a Dios se le ora. Y ya usted se puede imaginar lo larga que pudo haber sido la oración de Manasés. Señor, yo reconozco que me torcí. Yo reconozco que coloqué ese altar de Baal en tu templo. Yo reconozco, Señor, que yo fui el que hice todos esos altares al sol, a la luna, a las estrellas en el templo tuyo. Señor, yo reconozco que yo fui el que coloqué a Satanás en el templo, en esa imagen. Y dele. Señor, yo reconozco que yo fui el que mandé a asesinar a tu siervo Isaías. Y dele. Y ore. Yo creo que la oración más larga de todos los hombres fue la de Manasés. Porque Manasés necesitaba arreglar las cosas con Dios. Y la única forma de arreglar las cosas con Dios es confesándolas. Alabado el nombre del Señor. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Quizás su oración de reconciliación es la más cortica. Señor, reconozco que dejé de congregarme. Ya, perdóname. Ya se arregló todo. Pero esta oración tuvo que haber sido muy larga, porque la lista es larga. Y oiga la palabra, dice el verso 12, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ya se humilló, ¿con qué? Con toda. Porque a grandes maldades, grande arrepentimiento. Si a usted me pregunta, pastor, ¿de qué tamaño debe ser mi arrepentimiento? Yo le digo, del tamaño de su pecado. Tiene que ser a proporción. Alabado el nombre del Señor. Y escuche la palabra. Y habiendo orado a Jehová, fue atendido. ¿Usted se imagina las miles de personas que estarían pidiéndole una cita a Dios y Dios no se las había concedido?
Yo estuve tentado a colocarle al mensaje como título la cita, pero no lo hice. Pero sí dice la Biblia que este hombre le sacó una cita a Dios. Y usted sabe lo difícil que es sacarle una cita a nuestro alcalde. Si quiere, vaya, pídasela y dígale: señor alcalde, yo, Liliana Arias, necesito que me conceda una cita en su oficina. Liliana Arias. ¿Y quién es esa señora? ¿Qué se las cree? ¿Usted sabe qué significa buscar una cita con el gobernador? Siendo uno una persona del común. Usted sabe que es una persona como Manasés, con ese pasado sanguinario, cruel, perverso, con ese pasado, aleluya, más pintado que un tigrillo. Sacarle una cita a Dios y que Dios le diga: concedida la cita. Ahí está la palabra. Estoy inventando nada. Dice: y habiendo orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Es como si Dios dijera: bueno, si Manasés quiere hablar conmigo, vamos a sentarnos entonces a oírlo. Y se sentó Dios a oír a Manasés. Y óigalo. Y óigalo. Mira, hermano, usted para convencerme a mí es fácil, pero usted y yo para convencer a Dios no lo es tanto. O sea, para Dios sentirse convencido por la oración de un hombre es porque esa oración de verdad tuvo que haber convencido a Dios. Y Dios se sentó a oírlo, y óigalo, y óigalo, y mírelo, y óigalo, y obsérvelo. Y yo lo miraba de arriba abajo, tirado en el piso, y óigalo como habla, y óigalo como dice, y óigalo como ruega, y óigalo como clama, y óigalo como suplica, óigalo como confiesa, óigalo como reconoce, oiga como se está postrando. Y dijo Dios: me convenció. Me convenció. Convenció a Dios, hermano. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona, cuando un mortal convence a Dios? Mire lo que pasa. Dice la palabra del Señor: pues Dios, verso 13, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Dios le dijo al rey de Babilonia: me suelta a ese y me lo vuelve a mandar a Jerusalén y me le permite que vuelva a seguir siendo el rey. Eso es aterrador. Esto sencillamente lo deja uno sin palabras, porque eso es lo que hace Dios. Dios deja a la gente sin palabras cuando Dios cree que ya usted es un demonio, que ya usted es un condenado, que ya usted es un ángel que está en el infierno. El Señor dice: no, a ese lo tengo para llevarlo para arriba, porque a ese yo lo restauro. Alabado el nombre del Señor. Yo creo, hermano, que Dios dejó este ejemplo en la Biblia para todos los descarriados del mundo, para todos los impíos del mundo, para Dios decirle a los descarriados: hermano que estás descarriado, si yo pude restaurar a Manasés, ¿será que no puedo restaurarlo a usted? Queda uno como sin aliento, queda uno
sin excusa. Queda uno motivado, porque si Dios perdonó a Manasés y le está diciendo a usted que también lo puede perdonar, Dios puede hacerlo. Alabanzas a su nombre para siempre. Y oiga la palabra, lo restauró a Jerusalén y lo restauró al trono. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios volvió a su corazón, a su memoria, se acordó que el único que lo amaba es Dios, que el único que lo puede ayudar es Dios, que el único que lo puede poner a valer es Dios. Y yo quiero decirle una cosa, el único que embellece la iglesia es Dios. El único, aleluya, que sustenta la iglesia es Dios. Que el único que va a levantar la iglesia es Dios. Que el único que puede hacer cosas lindas en su vida es Dios. Ahora, ¿usted se imagina lo agradecido que es una persona cuando alguien lo libra de la mismísima muerte? Ahora veamos al Manasés después, y quiero que leamos del verso 14 en adelante. Por favor. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó el muro muy alto, puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Lo que hace una persona en las manos de Dios. Volvió otra vez. Aleluya. Y dice, y quitó todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Se convirtió en una bendición. Tenía autoridad para mandarle a otros a que buscaran a Dios. ¿Por qué tenía autoridad? Tenía autoridad porque sin importar su pasado, él buscó a Dios y lo encontró. Y toda persona que ha encontrado a Dios tiene autoridad para mandar y para decir que Dios es el único que puede ayudar. Pero no faltaban los que dirían, ¿de qué autoridad tienes? Si él era un perverso, era aquello, era esto, era esto otro. A él no le importaba eso, hermano. A usted no puede importarle lo que la gente opine de cómo usted era. Usted lo que debe importarle es de cómo usted es hoy. Y usted no necesita, aleluya, ser restaurado como miembro en plena comunión para hablar de Cristo, porque la disciplina es para los hijos verdaderos de Dios. Así que si usted está en disciplina, pero ya usted es hijo de Dios verdadero, usted fue restaurado, usted tiene toda autoridad para en la calle mandar a tanta gente como pueda a decirle que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, y cuando le enrostren su pasado diga, afortunadamente ese es mi pasado, pero mi presente es Cristo, mi presente es la gloria de Dios, mi presente es la presencia de Dios, mi presente es estos ríos de agua viva que estoy sintiendo.
Usted no puede estancarse. Ay, es que yo con el mal testimonio que di, no puedo hablarle a nadie. Eso ya Cristo se lo quitó ahí en el altar antes del mensaje. Alabado el nombre del Señor. Cuando el Señor restaura, restaura completo. Bueno, parece que no oyeron ustedes. Cuando el Señor restaura, restaura completo. Aunque la gente no olvide, no importa. Había que decirlo. Y se dijo. Así como Manasés fue un instrumento en las manos del diablo y dio tantísima lora por ese olvido, ahora Manasés es una bendición en la obra de Dios. Y Manasés no dependía de su pasado, ni de que la gente le enrostrara su pasado y lo que la gente pensara de él cuando era malo. A él lo que le importaba era lo que era hoy. Es cierto que su pasado hizo daño, pero a él lo que le importaba es lo que era hoy. Y hoy tenía comunión con Dios. Hoy Dios lo escuchaba. Hoy Dios lo respaldaba. Hoy Dios lo bendecía. Hoy Dios no estaba bravo con él. Alabado su nombre. Si usted puede darle un aplauso, no se lo niegue. Aleluya. A su nombre gloria. Y dice el verso 20: y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Yo le digo una cosa: ese mismo Dios que restauró a Manasés es el Dios de esta iglesia. Ese mismo Dios que hizo tan terrible milagro en Manasés es el mismo que está aquí para ayudarlo a usted. Extiéndale sus manos a Dios.